El escandaloso momento que vamos a presentarte aquí en este vídeo es una pincelada de lo que podría ser el inicio de otro de los escándalos de Diddy. También otra de las víctimas, bueno, una no, varias de las víctimas han hablado y han dado más detalles con relación a lo que ha pasado con Diddy. Lo de Liam todavía sigue turbio y te voy a comentar lo que ha pasado después de la muerte de Liam y todo este lío, embrollo que está pasando en el mundo de Hollywood después de que se abriera la caja de Pandora de Diddy. Y todo esto te lo digo en este vídeo porque ya sabes que nosotros en este canal desglosamos absolutamente todo. Y de una vez empiezo porque recuerden la niña que habíamos hablado que en el 2000 había ido a un MTV After Party o bueno, la fiesta de los MTV y que estaba backstage y que se acostó en una cama y lo que pasó, bueno. No es que este es el caso específicamente, pero te voy a comentar, esto fue publicado por The Sun y es una imagen un poco turbia de lo que podría haber pasado. Esta es una actriz. Ella participó en la película The Ring y en ese momento ella tenía 13 años. Justamente viene Diddy y le hace esta pregunta. Él le pregunta lo siguiente. En ese momento, cuando él se acerca a ella tenía que dar un discurso como la mejor actriz de terror en ese momento y miren lo que le pregunta. ¿Quieres venir al after party esta noche? ¿Quieres ir a la fiesta esta noche? Y ella le dice, sí, obvio, es una niña y cuando a ti te preguntan, ¿quieres ir a la fiesta? Tú lo ves como un juego, ay, sí, quiero ir a la fiesta. Y es justamente, no es que este es el caso de la de 13 años del otro día, sino que justamente son de las cosas que pasan y que han sido grabadas, captadas y que ahora están saliendo a la luz. ¿Ven cómo son las cosas? Y bueno, los representantes legales de Diddy están con la mano en la cabeza diciendo que cómo es posible que la media esté lanzando todos estos vídeos y que no es posible. Pero señoras, el asunto es que esto estaba aquí. Aunque no fuera la persona, aunque no fuera el momento, esto de preguntarle, ¿quieres venir con nosotros a la fiesta? Obvio, eso tal vez lo pudo haber dicho cualquiera jugando con un niño, pero dadas las circunstancias, esto en este momento es medio creepy. ¿Saben a lo que me refiero? O sea, es como un poquito creepy esto que está pasando, ver estos vídeos resurgir en este momento. Pero no solamente esto, señoras y señores. Ahora resulta que una persona también ha comentado, un hombre, señores, porque estamos acostumbrados a que, bueno, que son mujeres y todo. Entonces, uno de los acusadores de Diddy, en este caso, que es un hombre, junto con las 120 personas más que tiene la firma de abogados Bosby, y esto sin contar con las otras firmas de abogados que están trabajando con este caso, ha dicho que se salvó de purita casualidad, porque cuando Diddy estaba haciendo lo que hizo e intentaba hacer lo que pretendía hacer, alguien le salvó. Y ya les voy a contar cuál ha sido el problema acá. Esta persona eh, fue a esta oficina de Diddy, invitado por Diddy, porque ellos como que estaban trabajando juntos en algo, no sé qué en específicamente. Entonces, Diddy de repente ya estaba ebrio, supuestamente, y Diddy de repente, esto es alegadamente, según esta persona, se paró, se bajó todo y se quedó así. Y él se quedó como que él no especifica cuántos años él tiene, o sea, el acusador no especifica la edad que tenía en ese momento. Me imagino que tiene que haber sido muy joven, porque un hombre, ¿saben? Como que a menos que esté como que fuera de sí, un hombre junto con otro hombre, óyeme, te empujo y me voy de ahí. Entonces, justo fue como que me bajo y ahí mismo agarró bulto, ya saben, le agarró a la persona y él se quedó en shock y ahí mismo, justamente antes de que Diddy hiciera lo que pretendía hacer, entró un alto perfil, un atleta de alto perfil a la oficina de Diddy y le salvó la campana. Entonces, esta persona está diciendo, está demandando que quiere remuneración
por los daños. En ese momento él salió corriendo, se fue para su casa, etcétera. Y muchos diríamos, pero es un hombre, pero habría que ver qué edad tenía este hombre en ese momento. También, de todas las últimas demandas de esta semana, 8 son de hombres y 4 mujeres. Increíble, increíble lo que estamos viendo. Estamos viendo una situación un poquito caótica al momento y poco usual. Generalmente estos casos se dan donde son mujeres las agraviadas, pero en este caso hay varios hombres que están planteando esta situación. ¿Por qué? Porque son personas que están agarrando fuera de base. Yo me imagino, como digo, si fuera un hombre, tú a tú, igual, cuerpo a cuerpo, que no quiere nada, bueno, pues se defiende. Pero si es una persona tal vez débil o menor de edad, no puede o no se le hace tan posible defenderse. Es algo terrible. También una persona que dice que fue a sus fiestas, fue invitada no a disfrutar de la fiesta, sino a servir a la fiesta. Ella es una modelo para adultos y llegó allí en un bus con varias modelos y cuando llega allí le ofrecieron un trap para que ella diga que en ese momento ella pensó que no iba a sobrevivir lo que le pasó en ese instante. Podrías decir, bueno, pero es que esta persona debería estar acostumbrada porque es una modelo para adultos y no es así. ¿Por qué razón? Porque cuando tú no das tu consentimiento, pues no lo das y en ese momento ya se convierte cuando tú no das el consentimiento pues en algo que tú no querías hacer. Y no es lógico que tú vayas a un lugar y que te den algo y tú no sepas nada de lo que contiene. Salió de allí y pensó, o sea, ella no razonaba después de ese momento, no sabe lo que pasó. Y como digo, pudieras decir, bueno, pero es que ella es para adultos. No, señor. Todo ser humano en este mundo tiene sus derechos, independientemente a lo que tú te dediques. Y bueno, otra de las cosas que están pasando es que el hijo de Diddy, Quincy, bueno, que no es hijo biológico, pero él lo adoptó, porque cuando él se metió con Kim Porter y esta persona que ha traído tantas controversias, dentro de ellas Kim Porter, que supuestamente estaba escribiendo un libro y este libro lo publicaron, ha sido negado por los hijos, ha sido negado por todo el mundo, que ese libro, que no fue Kim que lo escribió. Entonces, ha sido tantas teorías de conspiración alrededor de la muerte de Kim y la relación con Diddy, que mucha gente está criticando a Quincy, el hijo de ella que adoptó Diddy. ¿Qué pasa con esto? Que Quincy en este momento está grabando un vlog. Bueno, ya se ha grabado varios episodios donde su papá estaba presente y él quiere sacarlo a la luz y lo va a sacar a la luz muy pronto. Me parece que en esta semana. Y cuando salga cuando salga el blog, vamos a discutir qué fue lo que vimos allí. Él quiere que salga lo que pasa en su familia con su papá, sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Quincy se dedica tanto a la música como al modelaje, al arte en específico. Hace muchos años, él escribió una carta pública de agradecimiento a su padrastro. Él incluso despreció a su padre biológico por estar con Diddy. Él dice que todo lo que él es se lo agradece a Diddy y que, bueno, él es la persona que más él admira. Muchas personas han ido a decirle de todo en las redes sociales, diciendo que cómo es posible que ahora, cuando han salido tantas pruebas, él siga defendiendo a Diddy. Que está bien que él defienda a su mamá, pero que de allí a defender a Diddy, como que ya, este es el colmo. Razón que lo que está pasando con todo esto es que ha hecho que muchas personas estén diciendo y criticando que cómo es posible que él siga defendiendo a Diddy por la sencilla razón de que supuestamente Diddy trató muy mal a Kim y que muchos de los sufrimientos e incluso se habla que los últimos días se debieron a Diddy, una de las teorías de conspiración. O sea, otra de las cosas que han pasado, y como digo, en este blog él va a sacar supuestamente de lo que se trata su familia. 6 de ellos, la chiquita no pudo mandar, obviamente porque está pequeña, la última hija de Diddy, que tiene como 2, 3 años. Quincy más sus 5 hermanos escribieron un statement, una declaración, justamente ayer, donde dijeron que se está hablando muchas cosas que no son ciertas, que todo lo que se está diciendo allí que no es verdad. Incluso estamos hablando que todos vimos lo que él le hizo a Cassie. Y ellos están negando esto. O sea,
increíble. Yo entiendo que para tu padre, o sea, tu padre para ti es un santito, pero de allí a lo que estamos viendo con nuestros ojos, la arrastrada que le está dando este señor a casi en un hotel, la verdad es que esto no tiene comparación y no hay forma de decir que esto es mentira. Entonces, por lo menos eso deben ellos tener una duda, porque él incluso lo admitió. Es imposible que justamente por esa razón es que estamos hablando de este tema y esta serie de vídeos, por la denuncia de Cassie y los abusos que tuvo él durante años. Entonces no es posible que ahora los hijos, ay, nuestro padre es lo mejor, te amamos papá. Sigan amando a su papá, pero de allí a las pruebas que están surgiendo, yo pienso que hay que por lo menos callar, igual que lo que pasó con su mamá. Calle, señora, calle, no diga nada porque es mejor callar muchas veces. Por otro lado, señores, el asunto de Liam Payne sigue dando de qué hablar. El padre se encuentra todavía en Argentina. Después de lo que pasó, su papá está allí en busca, sabes, de respuestas y colaborando con la policía. Él fue a hablar con la policía de todo lo que él sabía de su padre, de su hijo. Entonces, el padre se encuentra en esas circunstancias muy dolorosas para cualquier persona, él supuestamente que no tenía una buena relación, etcétera, pero sea lo que sea, era su padre. Entonces, la verdad es que es una situación difícil y esta es la altura de juego que todavía dicen que no le van a entregar nada a ellos hasta que terminen con todo el proceso. Y al parecer es un proceso bastante delicado y se siguen encontrando cosas y cosas y cosas, señores, allí. Es algo turbio y lo sigo diciendo, es algo turbio. Y ahora, para añadirle un poquito más de cereza al pastel, la novia dijo que ellos tenían planes para casarse el año que viene y que él era el amor de su vida. Muchos siguen criticando a esta mujer, a Katie Cassidy, en estas circunstancias por lo que he dicho todos estos días, por haberlo abandonado a su suerte en el hotel cuando él le rogó que no se fuera. Y bueno, si era una persona que tenían planes a futuros, parece que no se lo habían comunicado a su familia, porque como digo, ellos en ningún momento le mencionaron a ella en ninguna situación, en ninguna circunstancia. Puede ser que haya un lío interno allí bastante grande que nosotros no tengamos ni idea, pero poco a poco la situación va a ir pues moviéndose, ¿no? También él le comentó a algunos fans que él tenía planes de comprar una casa en Argentina apenas horas antes de este fallecimiento de Liam Payne. Bueno, parece que él se enamoró de Argentina, de su gente, y quería participar, teniendo una casita allí para cualquier momento. Incluso él había dicho durante estos días que estaba como relajado, que se sentía relajado, que estaba en relajación y pudo haber buscado otro destino. Le gustó Argentina y quería estar en Argentina. A la que no le gustó fue a la novia que salió corriendo y se fue dejándolo allí a su suerte. Por otro lado, Justin Bieber, como que no ha sido suficiente todo lo que ha pasado en estos días, ahora puede emprender acciones legales. Porque aparte de que los fans se han dado cuenta que Justin no la ha pasado bien estos últimos días con el caso de Diddy, muchas personas cercanas a él han dicho que Justin Bieber no se encuentra nada bien. Después de lo de Diddy, se encuentra preocupado. ¿Por qué razón? No lo sé. Él sigue justamente al hijo de Diddy y aparentemente tenían una relación cordial. Pero ¿qué pasa? Es que Justin Bieber no se ha pronunciado sobre este caso en particular. Pero no solamente esto, sino con su música. Posiblemente él emprenda acciones legales en contra de representantes suyos de la música, managers, etcétera, porque Justin ha estado molesto durante varios años alegando que ha perdido una tonelada de dinero como resultado de decisiones terribles tomadas por estos gerentes comerciales. No sabemos cuántos gerentes, pero sí sabemos que es más de uno, ha dicho TMZ. Y tampoco está claro que Justin se ha despilfarrado más allá de una cantidad normal, pero que el dinero de él sí ha sido despilfarrado más allá de una cantidad enorme.
Fuentes han dicho a TMZ que está analizando la posibilidad de presentar una demanda contra los presuntos infractores. Recordamos que Justin Bieber vendió su catálogo por $200 millones en el 2023, su catálogo musical, y antes de la venta, pues su valor, su patrimonio estaba en 100 millones. Y cuando vemos esta cantidad de dinero, estamos viendo una cantidad de dinero que una persona no puede vivir feliz teniendo esta cantidad de dinero. Increíble e impresionante. Y es lo que hemos comentado en estos días con todas estas estrellas. Tienen tanto dinero, pero tanto dinero que realmente no son felices con absolutamente nada de lo que poseen. Por otro lado, Elon Musk ha hablado sobre el tema de Eminem, que ha apoyado a Kamala Harris, después que supuestamente él tenía una buena simpatía por la música de Eminem. Ahora, con el asunto de la política, ya saben que se usa mucho el tú me dices, yo te digo, tú me tiras, yo te tiro. Y bueno, justamente él ha involucrado a Eminem con Diddy. Dijo que Eminem es uno más de los que asistía a los free ups de Diddy, poniendo a Eminem en una situación incómoda y difícil, y no se sabe si esto es verdad. Pero también se ha dicho que Diddy tenía acciones con Elon Musk. Eso no significa que si una persona decide invertir en una empresa, significa que Elon Musk estaría involucrado con Diddy. Pero sí Elon Musk ha dicho que Eminem estuvo involucrado con Diddy, porque estamos hablando de medio Hollywood, señores, medio Hollywood. Yo pienso que el que no fue estuvo pensando en ir o algo por el estilo, porque esto era un asunto que era un secreto, como digo, a voces. Si no te has suscrito a este canal, pues ¿a qué esperas? Suscríbete, comenta, comparte y sígueme en el Instagram, donde abundamos un poquito más sobre estas historias y sobre cosas que yo hago en el día a día. Además, algunas cositas que hacemos de allí, algunas parodias. Y bueno, sígueme para que te entretengas muchísimo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es. Nos vemos luego. Bye.